10 de la mañana con 13 minutos en esta aldea global en Radio La Clave. Te contamos que estaba hablando recién la ministra Carolina Toá respecto a que el gobierno va a firmar un compromiso transversal por la seguridad. Todo esto en el marco de semanas intensas para el gobierno en política, donde hemos visto que este tema no sale de la agenda y probablemente no va a salir por hartos meses. Así que vamos a ampliar al respecto y vamos a ver también si podemos conectar con Alberto Mayol, que como te decíamos estamos todos los martes junto a él, pero no sabemos si se escucha bien. Porque bueno, Alberto está desde España, lo tenemos conectado, pero vamos a intentar conversar con él y si no, bueno, vamos a reprogramar. A ver, Alberto, si estás por ahí. Anda patiperreando, parece. Sí, la escucho bien. ¿Cómo te va? Sí, se escucha un poquito lejos y cortado, pero mira, hasta el momento va bien y queremos aprovechar de conversar contigo respecto a este estudio Global Fake News realizado por Activa Research, en donde entregan un montón de información respecto a la desinformación o las fake news, y es una investigación que cuenta con 6.049 entrevistas realizadas en Latinoamérica, no solo en Chile, ofreciendo esta mirada regional al respecto de este tema que tanto nos preocupa a todos y sobre todo desde los medios de comunicación. Es muy interesante esto hoy. ¿Por qué? Te lo pregunto. ¿Por qué tenemos que analizar esto? A ver, la información, la comunicación sobre noticias, desde que las noticias las conocemos como tales, digamos, desde el inicio de la imprenta, ha sido uno de los elementos claves del desarrollo de la calidad de la política moderna. Por tanto, las redes sociales, que hoy día son una fuente de información preferente, quizás, voy a decir una cosa que es compleja, pero quizás más de lo que se debiera. O sea, los medios de comunicación han perdido mucho espacio y la mayor parte de las personas se informa a partir de las redes sociales, y ahí entonces la probabilidad de contaminar esa escena es mucho más sencilla. Es cierto que los medios, sus mecanismos editoriales habían fallado en muchas dimensiones, a veces por exceso de celo en entregar informaciones, y en este caso nos encontramos con lo contrario, con el exceso de celo, pero para entregar toda clase de informaciones no confirmadas, y por tanto las redes sociales se han convertido en un problema político y técnico desde el punto de vista de cómo evitar esa mala calidad de la información que se está entregando, lo que altera la discusión pública. No nos olvidemos una cosa: nosotros vivimos sociedades que están basadas en el siguiente principio: lo que nosotros conversamos como ciudadanos va a ser supuestamente amplificado dentro del espacio público, los medios de comunicación entre otros, pero también espacios públicos como los lugares comunes en las ciudades, las cafeterías, los lugares de conversación, las universidades, en fin, y los medios de comunicación y las redes sociales ahora, y esa amplificación va a permitir un mejor desarrollo de la política y de la democracia. Esa tesis, a través de las noticias falsas, pero no solo de ellas, sino que también de las dinámicas de los intereses en los medios de comunicación y otros, alteran el desarrollo de ese desenvolvimiento democrático, y por tanto, por eso son tan importantes, por eso hay que ponerle atención. Ahora, no hay que quedarse solo en las noticias falsas de las redes sociales, insisto, creo que es un análisis de ecosistema que es más amplio, más complejo. Alberto, da la impresión de que hay dos niveles en términos de qué es lo que son las noticias falsas y cómo se generan, ¿no? La primera es del ciudadano común, que muchas veces hemos visto como en redes sociales o en WhatsApp a veces uno incluso hace eco de una noticia falsa y la reenvía, ¿no? y la esparce de alguna manera. Entonces por eso hay mucha gente que dice: ojo con lo que reenviáis, ojo con lo que favoritáis, porque puede ser una noticia falsa, aunque ahí hay algo que funciona o opera mucho más desde el desconocimiento, desde la ingenuidad, ¿no? Pero también hay gente que genera noticias falsas a propósito, ¿no? Y que lo hace conscientemente. En el mundo de la política se ve mucho, y a veces los grandes medios hacen eco justamente de conscientemente esparcir noticias falsas. Ahí hay niveles que son distintos. Sí, evidentemente, y fíjate que ese es un tema relevante porque yo creo que ahí en general la discusión queda como una discusión ética, cuando eso es una discusión que debiera ser fuerte en temas políticos y debiera ser fuerte también en términos judiciales.
O sea, estamos hablando de una situación que es un delito, que inventar noticias falsas para distribuirlas con un objetivo, con un fin, no solamente de menoscabo a un tercero, sino que eventualmente con un fin político propio, es algo bastante serio, es bastante grave. Y la verdad es que las capacidades de seguimiento técnico que existen de los orígenes no son tan difíciles. Creo que el hecho de poder investigar eso y debiera ser parte de los esfuerzos en general de las autoridades, de los organismos de percepción judicial, debiera ser un motivo de relevancia, porque eso afecta muchísimo el desarrollo de la democracia. Una cosa efectivamente es el error de un ciudadano que en el marco de un enorme bombardeo de información se te van a pasar coladas algunas informaciones que no te diste cuenta que no tenían una verificación viable o que efectivamente no conocías el medio correspondiente. Hay veces que son medios internacionales, la persona no tiene por qué conocerlo y se puede equivocar respecto al nivel de validez de la información. Eso es un error, pero lo que tú dices es muy importante. Cuando uno ve los gastos que se están haciendo en campañas políticas, pagando las empresas que se dedican a generar contenidos de Internet, la pregunta es cuántos de esos contenidos también son eventualmente falsos y echan a correr la voz de cosas que son bastante serias. Son asuntos que se experimentan y se viven, y donde muchos políticos además, probablemente a sabiendas, hacen eco de esas noticias falsas, entendiendo que no van a haber más consecuencias que las que corresponden a una disputa política. Uh-huh. Alberto, son estas cifras entregadas, nos entregan, nos facilitan información respecto a lo que ocurre en el día a día, y respecto a eso hay un 25% de los latinoamericanos que se siente muy confiado en su capacidad para reconocer fake news. Es un porcentaje bajo dentro de todo, y un 19% dice que visita siempre otros sitios web o medios de comunicación para verificar si estas noticias son verdaderas y precisas. ¿Cómo nos hacemos cargo, bueno, en este caso en Latinoamérica, respecto a uno hacer la pega también, no solo desde los medios esperar recibirla, sino que también uno hacer esa comprobación al final de si es que lo que estoy leyendo es real o no, porque solo un 19% dice hacerlo? Es un tema cultural, me imagino, también. Fíjate que es complejo, porque en el fondo los ciudadanos no estamos preparados para eso. Esa es la verdad. No estamos preparados para esa capacidad de poder estar distinguiendo perfectamente cada noticia si es verdadera o es falsa. Es bien complejo. Yo no creo que sea algo tan fácil de resolver. Esta idea de que vamos a estar con medios que ejecutan una mediación, o sea, que no necesitan una mediación de un editor, de un medio de comunicación oficial, bueno, es una idea interesante, pero no necesariamente es muy cierta. Me parece a mí que al menos hay que cuestionarse si eso es algo realmente viable. Y esto es lo que ocurre en Latinoamérica, pero tú que estás en Europa, de hecho andas viajando ahí, trasladándote. Sí, te iba a preguntar, ¿dónde está ahí Alberto? Que se escucha ahí una voz así. Va en un tren, ¿o no? La voz del metro en España. ¿Dónde anda ahí? Sí, voy en el metro, voy en un tren. Bueno, tú que estás ahí. Aldea Global, ¿o no? Aldea Global, total. ¿Cómo se vive, cómo se conversa el tema de las fake news por allá? No, se han hecho un montón, como en todas partes, se han hecho un montón de encuentros, conferencias, análisis, también desde el punto de vista de cómo ir resolviendo el tema en términos de política pública. Una de las sugerencias que más se hace es el tema de la necesidad de que las cuentas finalmente de las cuentas en redes sociales sean con identidad. O sea, que haya un documento que acredite como una firma electrónica, digamos, en el fondo, que tú tengas una identidad dentro de Internet. Eso parece bastante hay acuerdo al respecto de la importancia de ese tipo de medidas, pero la verdad es que es bastante difícil de ejecutar, y las redes sociales naturalmente bajarían muchísimo su nivel de influencia. Entonces no sé si va a ser algo muy, muy viable, pero hay un tema que tiene que ver justamente con el tema de la judicialización, o sea, la importancia de poder judicializar realmente las acciones emprendidas en redes sociales depende de los niveles de verificación de la identidad. Entonces es bien complejo, porque a todos nos gusta y nos parece entretenido que hayan cuentas parodias, que hayan cuentas anónimas que
donde gente pueda emitir su opinión. Hay muchas personas que eventualmente, no sé, tienen un cargo importante y pueden tener una cuenta independiente para poder opinar sin que se sepa su identidad. Nos parece eso muy bien cuando está dentro de los límites de la ley. El problema es cuando eso se sale de los límites de la ley y se usan para construir verdades artificiales. Y eso es bien delicado. Por tanto, es un problema que no tiene solución todavía. Es una discusión. Yo he estado en un par de seminarios al respecto y la verdad es que hay mucho debate en términos jurídicos de cómo armar esa estructura. Al parecer la gente que te quiere convencer de cosas, fíjate viendo en el estudio principalmente lo de Chile, tiene menos credibilidad porque, mira, la lista de la alta confianza en este estudio pensando en Chile dice, y lo voy a decir textual, las personas como uno confía en las personas como uno. Me parece muy buena descripción, la familia, los amigos, qué sé yo. Y en lo que no confías, lo que genera menos confianza son políticos, famosos, gobierno, activistas. Al final es pura gente que está tratando siempre de convencerte de cosas y al parecer esa acción genera menos confianza que la gente como uno, que es la que simplemente conversáis. Seguramente hay algo ahí que es psicológico también que opera en ese sentido. Sí, por supuesto, pero también tiene que ver con el hecho de que tú, en la medida que entras en ciertas dinámicas, obviamente están en juego los intereses y eso siempre perturba. Ahora, la verdad es que las personas en nuestro día a día, todos tenemos intereses y siempre pueden perturbar nuestra forma de opinar. Eso también hay que tenerlo en consideración, pero en general, evidentemente, los políticos, las personas que administran algún nivel de poder en este tipo de temas, naturalmente tienen una perspectiva bastante distinta y hacen un uso de este tipo de herramientas que es mucho más profuso. Eso es bastante evidente y hay un interés natural por instalar ciertas verdades que son convenientes. Uno ve a las personas que son más militantes, por ejemplo, en redes sociales y son operaciones literalmente de donde grupos grandes que se organizan, se coordinan para poder instalar una agenda. Son agendas artificialmente construidas y lo entendemos como algo lógico, como parte del desafío de hacer política o de instalar temas. Y es legítimo de cierto modo porque es como marchar, ¿no? Como hacer una protesta, como reunirse para hacer algo. Pero al mismo tiempo, evidentemente, involucra un grado de artificialidad. Sí, pero respecto a eso mismo, tal cual como tú decías, es un desafío igual para la política y es algo que nosotros ya estamos observando en esa naturalidad, en esa espontaneidad, en ese tratar de ser una persona como uno, donde también hemos visto en estos últimos años, al menos aquí en Chile, que tenemos personas vinculadas a la televisión, que tenemos personas jóvenes con las que probablemente nosotros estudiábamos, conversábamos, veíamos en programas juveniles. La diputada Cordero, por ejemplo, era una panelista de un montón de programas, más allá de su rol en el área de la salud. Eran personas, Pamela Giles, por ejemplo, que estuvo vinculada incluso a programas de farándula. Se farandulizó. En algún minuto la gente decía, bueno, yo quiero tener en esas posiciones, en esos cargos, a personas que sean, no sé si como uno, pero quizás más cercanas a nosotros, y en ese mismo intento quizás no funcionó. No sé cómo eso se observa desde la política misma, pero también yo creo que el desafío hoy por hoy ya no basta con eso. Creo que los políticos, cada una de las autoridades lo están haciendo a través de sus redes sociales. Vemos como cada uno de los ministros hacen reels, hacen videos espontáneos, lives, mostrando su día a día dentro de la moneda incluso, y eso quizá a la larga no va a ser suficiente porque va a ser ya incluso vinculado a ellos o vinculado a los famosos y va a dejar de ser lo que la gente como uno hace. No es fácil. Sí, fíjate que eso es otra discusión que además debiera darse como en términos de la interna del mundo político, de ver qué tan pertinente es que básicamente, para decirlo en lenguaje chileno, uno se haga el lindo, ¿no? O sea, que aparezca simplemente haciendo algo cotidiano, grabándose, bailando en la casa con los niños. O sea, el diputado Bianchi, que la otra vez se puso a responder preguntas en su cuenta de Instagram, todo el mundo pensó que eran fake news porque eran preguntas demasiado íntimas. Él hablaba como de sus gustos sexuales incluso, y yo veía pantallazo y pensaba que era mentira, que eran fake, y al final era él respondiendo como una persona, conversando con sus amigos básicamente. Y ¿sabéis qué? Parece que le fue bien, pues mucha gente se acercó a su cuenta y al
menos lo vio y supo un poquito más quién era. Claro, lo que pasa es que es bien delicado, porque una cosa es el impacto y otra cosa es que uno espera también de las autoridades políticas que además de generar un impacto, una vinculación, lo que entregan a través de sus mecanismos de comunicación agregue valor a la sociedad. En el fondo, no es solo hacerse conocido. Yo en general trato de pensar que las acciones para generar conocimiento relevante en términos políticos debieran ser acciones que estén asociadas a alguna clase de agregación de valor para la sociedad. Entonces es complejo, muy complejo ese tipo. Ahora, yo los entiendo, o sea, efectivamente la política es lo que es, necesitas vincularte, y esas cosas efectivamente funcionan. Entonces es el mismo problema de siempre, que al final uno dice, bueno, pero esto funciona y los políticos viven de que tienen que hacer cosas que funcionen, porque la política es mucho más dura de lo que parece. La gente cree que la política es casi como una especie de flojera permanente. La política es bien compleja, es bien dura, y la verdad es que los políticos se desviven para ver cómo van a lograr ganar el próximo centímetro en la carrera, porque están todos pensando, se levantan todos pensando, seas concejal, seas lo que sea, se levantan todos pensando cuándo van a ser presidente. Entonces, totalmente. Es un mundo muy complejo, muy neurótico, y en ese sentido, claro, la posibilidad de comunicar cosas más banales quizás es una cosa que te resulta fácil y entrega. Ahora, después no reclamen cuando les toca el momento en el cual te sacan todos los temas personales y se pone difícil. Totalmente. Me corrijo, dije diputado Bianchi, era el senador Karim Bianchi el que hizo esa polémica, entre comillas. Alberto, para ir cerrando también, pienso que, ¿sabéis qué? Me quedé en lo que tú comentaste sobre la gente como uno, Frana, y creo que en los convencionales se vio, pues creo que para elegir a los constituyentes, en realidad y lo que hizo la ciudadanía fue elegir personas que estuvieran más parecidos al ciudadano de a pie, pero una lata que al final como tampoco resultó eso. Al final después uno ve que aparecen los políticos diciendo vieron que nosotros éramos los que teníamos que zanjar eso, y eso de alguna manera también es una manipulación comunicacional que también pretende bajar, así como no, pues el ciudadano común no está para legislar, como que había como un subtexto ahí que es bien poderoso también, pues. No, yo no tengo duda de que eso fue, por eso esa es la gravedad de lo que pasó en la convención. La farra estuvo justamente allí, o sea, fue justamente el error que se cometió de perder una oportunidad donde se valoraba la visión de parte de los ciudadanos. Me parece bastante evidente. Uh-huh. Alberto, vamos a seguir comentando esto. No entramos en materia de seguridad porque lo hemos hablado durante hartas semanas, pero este estudio está interesante, era digno de análisis, así que te mandamos un abrazo y que llegues bien a tu destino. Que estés bien. Estés muy bien. Ya acabo de llegar, mira. Buenísimo, genial. Buena cosa. Bien. Gracias Saludos, por Alberto. Acompañarnos durante el trayecto. Chao, nos vemos. Chao. Hoy un agrado siempre hablar con Alberto Mayol. Nosotros seguimos aquí en la 92.9. Ustedes conversen esto en sus casas, yo creo también, con sus familias, con su pareja, con sus amigos, en los trabajos. Muchos nos están escuchando en los trabajos. Les llegan fake news, les llega a WhatsApp, por ejemplo. Todo el día. A mis papás les llegan muchísimas. No, a todos fake nos llega, news. yo creo, todo el día fake news. Yo trato, bueno, quizá uno como por defecto comunicacional y periodístico, como que lo filtra más fácil porque está más informado, pero es difícil igual. Yo lo veo, por ejemplo, mis papás no tienen Instagram, ¿cachai? No tienen tantas redes sociales, entonces a ellos les llega un link y ellos lo creen simplemente porque no están tan conectados a las noticias más allá de meterse directamente a un diario o algún portal. Por lo tanto, no es fácil y es algo que tenemos que combatir entre todos, y ellos también, al menos desde esta arista como etaria, podríamos decir, que no son tan grandes tampoco, pero no están vinculados como a ese bombardeo de noticias a cada minuto. También hacen su pega, y preguntan y dicen quizás esto no es tan cierto porque me llegó, o el típico que uno dice reenviado muchas veces. Sí. Hay que dudarlo. Mira, me meto a Twitter solo para cachar, y ¿ya? Hace un minuto, cacha, la primera noticia que me aparece es el increíble deepfake de Felipe Camiroaga. En el fondo aparecen imágenes de Felipe Camiroaga haciendo falsas, pues, ¿no? Heavy, claro. Tú te podés comprar, que ¿no? le ponen como su cara, bueno, de
Lo primero que me sale hace un minuto atrás, imagínate. Claro, Estamos rodeados de fake news por todos lados. sus momentos televisivos, sí, pues no es solo una noticia falsa, sino que también hay videos falsos. Y me ha pasado, porque mi mamá me dice, mira, yo vi al Ben Brereton haciendo tal cosa, y yo, mamá, no es Ben Brereton. Es como, no sé, un niño que se parecía mucho y le pusieron su cara, ¿cachai? Con tecnología, con inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Uno tiene que entrar a comentar todo, pero es algo que tenemos que finalmente trabajar entre todos, es una labor ciudadana al final. Conversemos sobre eso de vuelta. ¿Qué ¿Me te parece? Ya, pues, vamos a hablar de inteligencia artificial porque está todo pasando y es el tema en esta aldea global. Así que hacemos un breve alto aquí en la 92.9 y ya volvemos. Quédate con nosotros. En minutos vuelve Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado en Aldea Global 92.9. La clave me escucha.